Le Gracias. están haciendo debate a la plataforma Medellín Me Cuida, ¿sí sabía? Sí, Los siempre he sabido concejales que, de la ciudad claro. le hicieron debate y por eso hoy quisimos invitar a quien lideró, uno de los cabildantes que lideró este debate en el Consejo de Medellín. Él es Daniel Duque. Concejal, muy buenas tardes, bienvenido a Nos Cogió la Noche. Hola Gisela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, concejal, cuéntenos cómo avanzó ese debate en el Consejo de la ciudad. Bueno, pues estuvo bastante interesante. Tuvimos la oportunidad ayer de discutir por un estimado de 4 horas sobre esta plataforma de Medellín Me Cuida. Nosotros hemos planteado muchas diferencias que tenemos, pero ayer básicamente nos enfocamos en 3 asuntos. El primero, que Medellín Me Cuida no fue una medida eficaz en términos de prevención del contagio del COVID ni en términos de asistencia oportuna humanitaria para las familias más vulnerables de nuestra ciudad. Lo segundo es que la plataforma tiene vicios de inconstitucionalidad. Pasamos por un test de constitucionalidad la plataforma y los términos y condiciones de la plataforma Medellín Me Cuida y nos damos cuenta de que es una medida que no es idónea, que no es proporcional y que no se necesitaba y que no garantizaba, digámoslo así, un valor agregado en términos de atacar la pandemia del COVID-19. Y por último, también un asunto de la gestión ética de la información. ¿Quiénes son las personas de la administración municipal que tienen hoy acceso pues a la plataforma y a los datos que se recolectaron? Y creemos que algunas de esas personas pueden estar incurriendo en conflictos de interés, por lo cual hemos alertado a la Procuraduría y a los entes correspondientes de esta situación. Concejal, ¿y cuál es la intención como ustedes, como corporados? ¿Quieren que se desmonte la plataforma o qué conversaron después del debate? ¿A qué objetivo van a llegar con este debate? Pues eso es muy interesante tu pregunta, Gisela. ¿Sabes por qué? Porque nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros nos han tratado de tachar como unos picapiedras, pues, que se oponen a la tecnología, que no estamos de acuerdo con el uso del Big Data, de la analítica de datos, y es todo lo contrario, lo defendemos, por supuesto que sí. Pero lo que hicimos fue, de hecho, un par de propuestas. El MIT en Boston, que es una universidad que el alcalde conoce bastante bien y que es muy reputada a nivel internacional, ha hecho varias recomendaciones en materia de usos de plataformas tecnológicas. Lo primero es que las plataformas no pueden ser obligatorias, como lo es Medellín Me Cuida. Recuerden ustedes que, por ejemplo, para entrar al metro era obligatorio haber llenado la plataforma Medellín Me Cuida. O que, por ejemplo, para poder trabajar, los obreros de esta ciudad o cualquier persona trabajadora en Medellín tenía que llenar la plataforma Medellín Me Cuida. Nosotros como concejales no, yo nunca la he llenado, pero además no tenía la necesidad de hacerlo porque me podía quedar perfectamente desde casa asumiendo mis labores. Pero sí es bastante preocupante, pues digamos, todo este asunto. Otro tema fundamental es que se garantice de manera efectiva que las personas que quieran eliminar sus datos de la plataforma puedan hacerlo, o que al final de la pandemia, que es el término por el cual se supone o la ocasión por la cual se supone que se creó la plataforma Medellín Me Cuida, se vayan a eliminar, que todos esos datos se vayan a eliminar y que no queden en manos de cualquier persona. Entonces lo que hicimos fue, por supuesto, una serie de recomendaciones que esperamos que la administración tenga en cuenta, pero pues desafortunadamente a veces conversar con la administración se ha vuelto más hablar con una pared, porque a ellos se han dedicado un poco más a los monólogos que cualquier otra cosa. Concejal, yo tengo una inquietud. Usted menciona 3 puntos que son bien importantes. El primero, pues la eficacia, los vicios que tiene la plataforma y un tema como de ética por la información que se tiene. Quisiera preguntarle por el primer tema, que es la eficacia. Usted dice que no fue tan eficaz, pero en algunos lugares, uno cubriendo las noticias, veía cómo algunos vivarachos querían incluso dejar a otras personas que no habían recibido la ayuda, los querían dejar de lado, y gracias a esta tecnología y gracias a esta aplicación se logró que muchos que estaban manifestándose, incluso muchos que dañaron el Metrocable, porque estaban protestando porque supuestamente las ayudas no les habían llegado, pues que a través de la plataforma Medellín Me Cuida se corroborara que sí habían recibido ayuda y que en esas viviendas por lo menos algo había llegado y no que iban a dejar a otras familias sin nada. Está bien, de pronto la ciudad no tiene la capacidad desde los recursos de ir de casa en casa, pues entregándole a cada familia un mercado, pero sí de pronto a través de esta plataforma se podía tener un censo no muy eficiente, diría yo, en 100%, porque se montó así, en cuestión de días, porque la pandemia nos cogió a todos fuera de base. Entonces, ¿por qué se cuestiona tanto esa eficiencia? Sí dio resultados positivos. Quizás no fueron en 100% positivos, pero sí hubo resultados positivos. Pues bueno, porque es que precisamente esos resultados positivos no tienen un valor agregado significativo en comparación con otras ciudades. Primero en términos de contagio, pero segundo en términos
de asistencia social. Yo les voy a explicar. Para hacer rastreo a las personas que están eventualmente contagiadas, el gobierno nacional creó una estrategia que se llama PRAS. Y además, dentro de la estrategia PRAS hay un sistema que ya lleva muchos años que se llama Civigila, que es el sistema de información y vigilancia pues a todos estos cercos epidemiológicos y que garantiza en tiempo real, con información tomada por parte de las IPS, cuáles son las personas que están contagiadas y permiten entonces hacer un rastreo. Entonces es Medellín Me Cuida la que se alimenta de Civigila y no al contrario, es decir, no presta un valor agregado. Pero en términos de asistencia social también lo que demostramos y lo que nos respondió la administración municipal, gracias al cuestionario que le enviamos y que resolvimos ayer en el debate de control político, es que las ayudas humanitarias se entregaron pues con base en información que ya existía, las bases de datos del CISBEN 3 y 4, las bases de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, las bases de datos locales construidas a lo largo de todos estos años, como por ejemplo las de Buen Comienzo, por ejemplo las de Medellín Solidaria, por solamente mencionar algunos programas importantes de asistencia humanitaria en nuestra ciudad. Entonces la pregunta es, ¿para qué se necesitaba recoger más datos? No lo teníamos todavía del todo claro y nunca se logró resolver esa inquietud al final. Entonces, pues lo que yo me temo es que más bien lo que buscaban era consolidar una gran base de datos, no sabemos todavía con qué fines, ellos dicen que no tienen fines electorales ni comerciales ni nada de eso, pero sí se recogió un montón de información que a lo mejor no era necesaria para gestionar un problema que ya se gestionaba, primero, con las bases de datos del gobierno nacional y que a lo largo de estos años el gobierno local ha logrado constituir, y segundo, pues con las bases de datos del sistema de información y vigilancia para hacer todos los cercos epidemiológicos. Entonces la realidad es que pues no se necesitaba preguntarle nada de esta información a los ciudadanos de Medellín para poder brindarles asistencia social oportuna y asistencia en términos de salud pública oportuna. Concejal, con el saludo cordial, yo creo que usted ya me dio un abrebocas de lo que era la respuesta que estaba buscando, pero al ciudadano de a pie, aquel que hoy escucha que, digamos, su información está en riesgo, ¿cuál es el peligro latente? Es decir, mi información dentro de una página de la alcaldía que lo que buscaba era cuidarme por el tema del COVID-19, pero ¿qué riesgos puedo correr yo con estos datos en manos equivocadas, por decirlo de alguna manera? Pues esto sería muy grave si efectivamente estuvo así. Miren, fíjense, una cosa que ocurrió ayer, una de las personas que invitamos como expertas al debate era Lucía Camacho, de la Fundación Carisma, que se han encargado durante muchos años de trabajar todo este tema de la privacidad de los datos, del cuidado de la información de las personas. Y ella decía una cosa muy importante. Fíjense que la Fundación Carisma levantó unas alertas oportunas y tempranas a la administración municipal, donde les demostraba que la información recogida a través de Medellín Me Cuida no estaba lo suficientemente segura. Ellos dicen luego que hicieron una serie de cambios internos del software, de la plataforma, y que lograron blindar a la plataforma luego de esa alerta oportuna. Pero entonces lo que uno no sabe, y dicen que nunca que hubo garantías de no vulneración de estas bases de datos, que nadie accedió a ellas, en fin. Pero una cosa que a nosotros nos preocupa mucho es esta información, o sea, no solamente porque en manos externas de la administración pueda llegar a personas, pues digamos, que tengan fines no muy legítimos, como por ejemplo terminar generando patrones de comportamiento, cosas de este estilo o empadronamientos, sino que también al interior de la administración tenemos serias dudas. Nosotros lo hemos hecho, lo hemos dicho en distintas ocasiones. Por ejemplo, yo levanté una alerta temprana ante la Procuraduría porque Juan Camilo Oliveros, que es el subdirector de Información y Evaluación Estratégica del DAP, del Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Medellín, se posesionó siendo al mismo tiempo representante legal y accionista de Gauss de Colombia, una empresa encuestadora. Entonces, imagínense ustedes, el subdirector de Información y Evaluación Estratégica, que según su manual de funciones tiene como tarea y como función misional recolectar y gestionar toda la información del municipio, y toda es toda. Cuando uno le dicen toda, pues uno se imagina que es cualquier tipo de información con la que cuenta el municipio. Cuando a uno le dicen que esa persona es al mismo tiempo representante legal y accionista de una empresa encuestadora, pues hombre, a uno le quedan ciertas suspicacias de qué es lo que está pasando finalmente con el asunto, pero eso no es todo. Imagínense que después de que él se dio cuenta que no podía ser representante legal y accionista de Gauss y al mismo tiempo subdirector, pues cambió, y ahora la representación legal de esta empresa está en cabeza, adivinen de quién, de William de Jesús Oliveros, su papá. Entonces esas cosas, digamos, son algunas de las preocupaciones que nosotros hemos manifestado a lo largo de este debate, y pues imagínense ustedes
información tan sensible como, por ejemplo, preexistencias médicas de las personas o como la factura de servicios públicos domiciliarios o cómo están conformados los núcleos familiares de cada una de las personas de Medellín. Imagínense esto en manos equivocadas en qué puede terminar. Recuerden ustedes, no sé si los televidentes han tenido la oportunidad de revisar el escándalo de Cambridge Analytica, cómo logran a través de información detallada... Que a propósito hay una serie, una película. Sí, exactamente. Así es, cambiar resultados en elecciones, lograr empadronar personas para que compren y para que consuman ciertas cosas que un empresario quiera vender, cosas de ese estilo. Finalmente, esto es un tema muy profundo, de mucho calado, que termina socavando la libertad de las personas sin que incluso las mismas personas se den cuenta. Entonces es un asunto bastante delicado que nosotros hemos tratado pues de defender a lo largo de este tiempo en el Consejo. Bueno, concejal, usted lo ha dicho, un tema bastante largo que tiene mucha tela por cortar, pero lastimosamente se nos acaba el tiempo. Gracias por aceptar esta entrevista. Tenga feliz día. A ustedes muchas gracias, un feliz día y que estén muy bien.